¿Estamos listos, hermanos? Qué bueno, hermanos. Me da gusto que estén aquí, ¿verdad? Sabemos que faltaron algunos hoy y sigamos orando por los enfermos. Sigamos orando por ellos, ¿verdad? Y sabemos que el Señor es bueno. El Señor no nos ha dejado y no nos dejará. Amén. Bueno, ¿qué tal si se pone de pie para empezar el servicio? ¿Qué les parece si empezamos haciendo una oración para entregar esta palabra en las manos del Señor? Amén. Bendito Dios. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por permitirnos estar aquí, mi Dios. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que hables a nuestros corazones, que seas tú, mi Dios, abriendo nuestro corazón, Padre, para que tu palabra entre en nosotros, Señor, y dé fruto, Señor. Por favor, Señor, te pido, mi Dios, que quites todo afán, bendito Dios, toda preocupación que podamos tener ahorita, Señor, y que solamente nos enfoquemos en escuchar tu palabra, mi Dios, para que entre a nuestro corazón, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y también bendice mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia ahí, hermano, en Génesis, por favor, Génesis capítulo 1, versículo del 1. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2. Solamente vamos a leer 2 versículos. El tema se llama la creación de Dios. La creación de Dios, sencillo, ¿verdad? Dice ahí Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. ¿Puedo tomar asiento, por favor? La creación de Dios. Vemos que en estos primeros versículos del libro de Génesis registra de cómo fue la creación de Dios, ¿verdad? Los cristianos sabemos que la creación no es el resultado de una casualidad, sino que es el trabajo del maestro, del diseñador de diseñadores, de Dios. Amén. Pero hay muchas teorías allá afuera acerca de cómo comenzó todo, ¿verdad? En nuestro mundo muchos creen que la creación es un fenómeno que se produjo por algún accidente cósmico o algo por el estilo. Está, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿verdad? Y decir que el hombre evolucionó de una forma de vida inferior como el mono o de una alga marina, mi hermanos, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene cavidad en el relato bíblico de la creación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ponga su mirada ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, para que vayamos entendiendo el tema. Dice ahí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Es una pena que los hombres de ciencia no tomen en cuenta este versículo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy el mundo exige ver para creer. Pero ¿qué nos dice Dios aquí? Que creer es ver. La Biblia nos enseña que hay que hacer todo lo contrario. Creer para creer y no ver para creer. ¿Qué dice Juan capítulo 11, versículo 40? Dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Primero cree y luego verás la gloria de Dios. Aquí se nos insta a los cristianos a caminar no por vista, sino por fe. A mirar con los ojos espirituales lo que los ojos naturales no pueden ver. Nuestros ojos terrenales están limitados, mis hermanos. Solamente alcanzan a ver hasta el horizonte, ¿verdad? Pero los cristianos tenemos que ver con los ojos espirituales.
Hermanos, hay veces que la creación no puede ser explicada por la razón. Por eso se requiere fe para creer lo que la Biblia dice. Se requiere fe para creer el libro de Génesis. Por fe creemos que el universo fue creado de la nada por la palabra de Dios. Y no es que haya evolucionado de cosas ya existentes, Cuando decimos que el universo fue creado de la nada, quiere decir que Dios no usó ningún material previamente existente. No había nada. ¿Qué dice Salmos capítulo 33, versículo 6? Dice ahí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, dice. Por el aliento de su boca. ¿Qué dice Salmos capítulo 33, versículo 9? Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 16? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo lo creó Dios y de la nada, todo. Amén. Así que el origen del mundo y del hombre y todas las cosas creadas tienen su origen en Dios el Creador. No en el hombre, no en la ciencia, sino en Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice ahí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice este versículo que con solo observar la creación podemos decir que hay un creador detrás de ella. Por eso no hay excusa para nadie, No hay excusa para no conocer al Creador y Soberano Supremo del universo. Con tan solo ver las montañas, los árboles, la naturaleza, podemos saber que hay un Dios detrás de eso. Ahora, el orden que hay en el universo habla de la gloria de Dios. Cualquier persona puede mirar la creación y darse cuenta de que hay un Creador, de que hay un Dios. Dice Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que la creación de nuestro Dios es majestuosa y sublime. ¿Cómo se expresa el salmista de la obra de Dios? Porque toda la creación refleja la majestad de Dios, la majestad de nuestro Dios. Fíjese que la creación de Dios es tan grande que escapa de nuestro entendimiento, escapa de nuestro entendimiento. Nadie sabe exactamente qué tan grande es el universo. Los científicos estiman que el universo contiene cientos de billones de galaxias. Cientos de billones de galaxias. Aproximadamente más de 125 billones de galaxias en el universo. Imagínense, billones. Y que cada galaxia de promedio se compone por cientos de billones de estrellas. La cual la Tierra en la que vivimos es parte de la galaxia Vía Láctea. Por eso la creación de Dios es tan grande que escapa de nuestro entendimiento. Y nos cuesta trabajo comprender su tamaño. Y esto es lógico, ¿verdad?
que el universo fuera creado tan inmensamente grande, de manera que reflejara la magnificencia de nuestro Dios. En otras palabras, para que pudiéramos tener una visión de qué tan inmenso es nuestro Dios. Amén. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Alguien dijo una vez: me reconforta saber que hay un Dios que está por encima del desorden y que conduce la historia hacia una conclusión. Me reconforta saber que hay alguien que no soy yo, está a cargo. Y tiene sentido, ¿verdad? Imagínense que una persona estuviera a cargo del universo. A veces nosotros nos comportamos como si quisiéramos a un Dios que pudiéramos reducir a nuestra medida, a un Dios que pase por alto nuestros defectos y que bendiga nuestras indiscreciones. Queremos a un Dios al que podamos dar forma y cambiar como nosotros queramos. Eso es lo que la gente busca allá afuera. Pero ¿es esto realmente lo que queremos nosotros los cristianos? ¿Un Dios limitado por nuestras limitaciones? ¿Un Dios sometido a nuestros caprichos? ¿O queremos a un Dios grande que cuando oremos en cualquier momento o cuando supliquemos por un ser querido o por nuestros hijos nos pueda escuchar? Queremos a un Dios en quien podamos confiar, ¿verdad? Un Dios poderoso que sea más grande de los problemas que enfrentamos. No queremos esos dioses baratos de plástico o de madera hechos de talla por manos de hombres que no nos pueden escuchar. Dígale eso a su abuelita. Amén. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis nos revela a un Dios poderoso, sin principio y sin fin. Un Dios que es distinto de su creación. La palabra Génesis, Bereshit en hebreo, significa origen, principio. Eso es lo que quiere decir el primer libro de la Biblia, Génesis, principio, origen. Fíjese que el libro de Génesis nos sirve como base para comprender muchos temas importantes. Temas como la creación, el origen del hombre, la caída del hombre y el plan de redención está entre ellos. Ahora, se sabe que la vieja creación, como la nueva creación, tienen su principio en Dios. Usted se ha de preguntar: ¿y cuál es esa nueva creación? Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice ahí? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos que la creación del mundo, como la regeneración del hombre, tienen su origen en Dios. Y ambas tienen algo en común. Ambas empiezan con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cómo empezó la vieja creación? Por el Espíritu de Dios, que se movía sobre las faz de las aguas, y por su palabra. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículos 2 al 3? Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo: sea la luz, y fue la luz. O sea, estamos viendo cómo comenzó la creación de Dios, por el Espíritu y por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo empieza la regeneración del hombre cristiano o del hombre pecador, del hombre caído?
por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 5? Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua, que quiere decir la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En la Biblia, el agua es símbolo de la palabra de Dios. Cuando le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer del agua, en este versículo se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es como llegamos al Evangelio, escuchando la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios entra en nosotros, nos convence de pecado. O sea que el hombre nace de nuevo por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Amén. La palabra y el Espíritu van de la misma línea y dependen de ambos para la regeneración del hombre caído. El nuevo nacimiento es una acción de ambos, la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que entrar en nuestros corazones para nacer de nuevo y ser nuevas criaturas nosotros. Mas la palabra de Dios nos limpia, nos lava, nos purifica y nos imparte fe en nosotros, que es la esencia de venir a Cristo. Fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso no se canse, mi hermano, de compartir la palabra de Dios, de leerle la Biblia a sus familiares, porque solamente así ellos van a venir al conocimiento de Dios. Podemos ver la importancia de la obra del Espíritu y de la palabra. Amén. ¿Sí me están siguiendo? Ahora vamos a hacer una comparación del estado de desorden que estaban las dos creaciones en el principio. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 2? Ponga su mirada ahí. Dice ahí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Notemos aquí el estado que estaba la tierra en el principio. Estaba desordenada. Dice que en el principio la tierra sin Dios estaba deforme, vacía y en tinieblas. Pues así es exactamente la vida del hombre cuando la quiere vivir sin Dios. Como estaba nuestra vida antes sin Dios, hermanos. ¿Cómo estaba? Nuestro estado era de desorden. Antes nuestra vida era de confusión. Nuestra vida sin Dios estaba desordenada, al igual que la tierra. No tenía ninguna forma. Nada en armonía, ninguna cosa perfecta. Así estaba nuestra mente carnal también y enemistada contra Dios. Hermanos, yo sé de dónde me sacó el Señor y de cómo era mi vida antes de ser cristiano. Por eso debe existir en nosotros una apreciación profunda de lo que significa ser perdonado. Debemos de valorar muchísimo el sacrificio que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz. ¿De dónde nos sacó? De las tinieblas, de una vida desordenada. Fíjese que hoy en el mundo parece estar presionado por proyectarse una vida perfecta en las redes sociales y en la sociedad. Eso es lo que hace el mundo allá afuera. Parece estar obsesionado con mostrar una imagen impecable y una vida idealizada allá afuera. Pero ¿qué pasa con el desorden que realmente existe en nuestras vidas? Lo queremos ocultar, ¿verdad?
Las redes sociales, en lugar de aceptar y hacer frente a este desorden, tendemos a ocultarlo. Cedemos ante la presión de aparentar que todo está bajo control, cuando no lo está. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Que si quieres conocer el camino a la verdad, Jesús es el camino. Él es el verdadero camino para abrazar la autenticidad de nosotros. Él es el camino para quitarnos la falsedad y explorar lo que significa ser real. Amén. Dice también que la tierra estaba vacía. Cuando se habla de vacía, se refiere que por sí misma era incapaz de producir algo bueno. Así estaba la tierra. Y así estábamos nosotros también. Incapaces de producir algo bueno. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:18, dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es que el hombre sin Dios vive una vida vacía, E intenta llenarse constantemente pero hay agujeros en su vida que no le permiten estar satisfecho con nada. Siempre quiere más el hombre sin Dios. Nada le llena. Su vida es como una cebolla, ¿verdad? Llena de capas, pero nada en el centro. Está vacío. Vidas vacías como los artistas, cantantes, actores, deportistas. Vidas llenas de derroches con tal de sentirse bien ellos. Pero esto solo muestra que existe un vacío que debe ser llenado. Y mientras Cristo no forme parte de sus vidas, así vivirán hasta que se mueran, vacíos. Y es que por lo general el hombre sin Dios se la pasa persiguiendo la vanidad de la vida por todos lados, la felicidad que tanto desea. Y durante sus días en este mundo invierte tiempo, recursos y esfuerzos persiguiendo una falsa ilusión bajo la mentira de que la felicidad se puede encontrar con el éxito, o en las comodidades, o en la fama, o en el placer. Pero ¿podrá el hombre encontrar el verdadero gozo en los placeres de este mundo? ¿Qué dice Eclesiastés 1:8? Dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. Con estas palabras, el sabio Salomón describe que el hombre sin Dios tiene un corazón insaciable, que aunque tenga mucho, aún quiere más. No encuentra el contentamiento con lo que tiene. Por eso vive insatisfecho el hombre sin Dios. Y así el hombre seguirá estando desesperadamente insatisfecho, vacío, hasta que no le resplandezca la luz de la mañana, que es Cristo. Amén. Génesis 1:2. También dice que la tierra estaba oscura, en tinieblas. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es que, hermanos, no puede haber otra cosa que tinieblas hasta que sea enviada la luz a nuestras vidas. Nosotros hubiéramos estado en tinieblas hasta ahora si Dios no hubiese mandado a que resplandeciese la luz en nuestras vidas, que es Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 4:6? Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. ¿Se sabe que el hombre sin Dios vive en tinieblas, en obscuridad? El hombre sin Dios lleva una vida que no brilla para nada. Una vida sin metas. Una vida sin razón de vivir. Una vida sin un propósito definido. Y por la obscuridad que se encuentra, le impide ver la realidad de la vida. Solamente Cristo nos da esa claridad y sentido a nuestra vida. Solamente Cristo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice. ¿Y qué dice Juan capítulo 1, versículo 4 al 5? Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, dice. Pregunta, ¿qué pasa cuando entras a un cuarto que está totalmente oscuro y no sabes dónde está el apagador? Entras a tientas, ¿verdad? Sabiendo que puedes tropezar en cualquier momento. Y qué alivio cuando se enciende una luz. Entonces puedes ver con claridad que las tinieblas desaparecen al instante. O también cuando observamos un cristal con muy poca luz en la oscuridad. Nos parece limpio, ¿verdad? Pero cuando el resplandor de la luz le da de lleno, vemos cuán sucio estaba ese cristal. Y es que la luz expone lo que se oculta en la oscuridad. La luz muestra las cosas como son realmente. Así pasa cuando nosotros moramos en tinieblas espirituales. Creemos que tenemos vidas más o menos correctas, honradas, educadas. Hasta cuando viene la luz verdadera que es Cristo y su palabra, nos damos cuenta con claridad cuánta suciedad y porquería había en nuestros corazones. Eso es lo que hace la luz de la palabra. Y ahí solo tenemos dos opciones. Dejar que esa luz nos limpie o huir y escondernos para que no se revele la suciedad de nuestras vidas. Usted decide, mi hermano. Génesis 1:2. En la segunda parte dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra pudo haberse movido en su propio eje, ¿verdad? Pero su propio movimiento no pudo repararla en el principio. Era necesario la intervención del Espíritu Santo sobre ella. En otras palabras, sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. No se puede hacer nada. E igualmente la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que nuestro diario vivir no diferencie mucho del no creyente. La vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Sin la ayuda y poder del Espíritu Santo, todos nuestros esfuerzos, tanto para agradar a Dios como para enseñar a alguien a hacerlo, carecen de sentido. No se puede. No podemos enseñar a los demás. No podemos agradar a Dios si no tenemos al Espíritu Santo. Todo carece de sentido, mi hermano. Hoy, desgraciadamente, en muchas ocasiones, el Espíritu es olvidado y minimizado también. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo hace posible la salvación de los creyentes,
ya que Él nos convence del pecado. Juan 16:8, no lo busque. El Espíritu Santo regenera a los pecadores para que la relación con Dios sea restablecida. Tito 3:5, lo lee en su casa. El Espíritu Santo incorpora a los creyentes en el cuerpo de Cristo, en lo que se denomina como el bautismo del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el tipo de vida que agrada a Dios, cuando le dejemos a Él el total control de nuestras decisiones. Eso es lo que la Biblia denomina como ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, es imposible agradar a Dios sin la ayuda y dirección del Espíritu Santo, Es imposible, no se puede. Amén. A la luz de todas estas realidades, debemos preguntarnos, ¿dependemos completamente en el poder y guía del Espíritu Santo? Si no es así, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no dependemos de Él? ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 3? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos otra vez el poder de la palabra de Dios. Dijo Dios, y fue. Él habló, y quedó hecho. Sabemos que Dios comenzó y finalizó la creación de la tierra en un periodo de 6 días, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hizo? ¿Con un martillo y pico celestial? Lo hizo con la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Él habló y quedó hecho. La palabra de Dios tiene poder, mis hermanos, y vida. Fíjese que a medida que avanzamos en la lectura, podemos encontrar 7 veces más la declaración, dijo Dios, y dijo Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 6, en el versículo 9, en el 11, en el 14, en el 20, en el 24, en el 26. Pero vemos algo que nos llama la atención. Cuando Dios crió la vida marina, le habló a las aguas. Dice Génesis capítulo 1, versículo 9. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Ahora, cuando Dios crió los animales, Él le habló a la tierra. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Sin embargo, cuando Dios crió al ser humano, se habló a sí mismo. ¿Qué dice en el versículo 26 al 27 del capítulo 1? Dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Hermanos, nosotros fuimos hechos para parecernos a Dios. Aquí la imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu. Juan 4:24, no lo busque. Por tanto, Dios existe sin ningún cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto fue creado eterno con una perfecta salud en el principio. Pero por el pecado, Adán cayó de la gracia.
Adán fue creado como un ser racional, o sea, con voluntad propia. Él podía razonar, él podía elegir. Este es el reflejo de la inteligencia, de la libertad de Dios. Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones, como Dios lo hace. Pero Adán y Eva tomaron una mala decisión al rebelarse en contra de su Creador. Al hacerlo, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior y pasaron esa semejanza dañada a todos sus descendientes. Romanos 5:12, lo busca en su casa. Hermanos, la buena noticia es que cuando Dios redime a una persona por medio de su Espíritu Santo y su palabra, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios en esa persona. Dice, el nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Pero esa redención, mis hermanos, solo está disponible por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros podemos ser hechos nuevas criaturas nuevamente, a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice Juan capítulo 1, versículo 13. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que no hemos sido criados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Hermanos, Dios nos conoce. Él sabe cuál es el número de nuestros días. Dios nos conoce mejor que nadie, mejor que nadie. Desde la creación Dios nos vio, nos conoció y aún así dijo que todo lo que había hecho era bueno. O sea que ante los ojos de Dios somos útiles. Útiles. Aunque tengas una baja autoestima, debes saber que en las manos de Dios podemos ser útiles, potentes, poderosos. Él sabe el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros. Sabe que si dejamos que Él esté con nosotros, nada nos puede detener. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra. Glorificar su nombre. Glorificar su nombre. Si hasta las estrellas y los cielos le alaban, si hasta multitudes de ángeles en el cielo cantan de noche y de día, también el ser humano está llamado a glorificar el nombre del Señor. Tenemos un Dios grande. Por eso le predicamos y servimos y le amamos profundamente. Y si tenemos un Dios grande, no podemos esperar nada pequeño de Él. Tenemos que esperar grandes cosas de Él, mis hermanos. Hermanos, Dios no se alejó del ser humano, sino que el hombre se alejó de Dios. Cuando Adán y Eva fallaron, desobedecieron la palabra de Dios, ellos se escondieron, huyeron de Él. Y esto es exactamente lo que nosotros a veces hacemos. Huimos de Dios, nos escondemos de Él. No nos sentimos dignos de su presencia. O sentimos que el camino de la fe no es para nosotros. Sentimos que no tenemos la suficiente madurez para cumplir con el estándar de comportamiento que Dios espera de nosotros. Pero esto es un gravísimo error. Eso es lo que el Señor no quiere que hagamos o que pensemos. Él no quiere que huyamos de su presencia. Todo lo contrario. Él solo busca restaurar esa relación inicial que tenía con el hombre en el huerto del Edén. Dios, nuestro Creador, nos busca para estar con nosotros.
para bendecirnos y para darnos de su amor. No debemos escondernos como lo hizo Adán, sino dejar que su luz nos limpie de la mancha de nuestro pecado. Abramos la puerta de nuestro corazón para que Él se acerque a nosotros. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué les parece?